Sistema y medio de transporte. El transporte consiste en el desplazamiento de personas o bienes en el espacio físico. Facilita la movilidad, dota de accesibilidad a los territorios y tiene una importancia significativa en el desarrollo económico-social del país. El transporte, desde una visión global, está integrado por tres elementos fundamentales: la infraestructura, el vehículo y la empresa que presta tal servicio u operación. Contar con un proceso de medio y sistema de transporte de óptima calidad es todo un reto para las empresas de hoy en día. Básicamente, la importancia del transporte logístico está en el hecho de que se trata del proceso que garantiza la entrega de mercancías de forma segura, puntual y económica. Es decir, gracias a los diferentes tipos de transporte logístico de mercancías, estas pueden llegar de un punto a otro sin recibir ningún daño, entregándosela en los tiempos prometidos, utilizando para ellos los recursos apenas necesarios sin generar un exceso de costo de transporte. En cuanto a los tipos de transportes, podemos decir que en líneas generales existen 4 tipos de transporte. El transporte aéreo, que es el transporte más costoso, sin embargo, en muchos casos es el más eficiente y directo. El transporte aéreo ha crecido mucho en los últimos años. Este crecimiento se debe como consecuencia directa de la globalización de los flujos económicos y el surgimiento de determinadas economías de escala. El transporte marítimo. El transporte de vía marítima es la más utilizada a nivel internacional. De hecho, se estima que el 90% de los envíos entre distintos países se realiza a través de barcos. Este medio es el más económico cuando se trata del transporte de mercancías por distancias muy largas. Generalmente, en el transporte marítimo se mueven mercancías secas y que no implican un consumo urgente. Con mucha diferencia a las demás alternativas, es la forma más económica. El transporte terrestre es la alternativa más utilizada en distancias cortas, sobre todo utilizada en los países desarrollados, que tienen infraestructuras bien adaptadas para el transporte por carretera. En este sector también se incluye el tráfico por mercancías por vía férrea, que es la más barata que por carretera. La principal ventaja del transporte terrestre es el que permite enviar cualquier tipo de mercancía por el balance entre precios y conservación. Se incluye los alimentos perecederos y cabe destacar que no es la vía más barata, pero en cantidades moderadas es asumible por las empresas de transporte de mercancías. Su equipamiento e infraestructuras. Las infraestructuras del transporte son determinadas para mejorar la accesibilidad, reducir la congestión y aumentar la productividad nacional e internacional. Siendo América Latina una de las regiones con la tasa de urbanización más alta del mundo, con un alrededor de 80%, es fundamental identificar qué estrategias son efectivas para reducir los costos de congestión y mejorar la accesibilidad, y cómo esto puede mejorar de forma sustancial la calidad de vida y la productividad de la población. En el caso de los programas dirigidos a mejorar el transporte público, América Latina puede exhibir diversas iniciativas. Sistemas de buses de tránsito rápido como el Transmilenio en Bogotá, el Metrobús en la Ciudad de México, el Metrobús Q en Quito y el Metro de Panamá, y el Transmilenio en Santiago. Todos estos han logrado, en línea general, una reducción de la congestión vehicular, los tiempos de viaje y reducir la contaminación.
En cuanto a la infraestructura interurbana de transporte, la evidencia disponible sugiere que su creación, mejoramiento o expansión han tenido como principal consecuencia la distribución de los costos de transporte tanto de personas como de mercancías, ya que aumenta la productividad, incentivan el comercio, la creación de empresas y la diversificación económica, facilitan el intercambio regional e interregional e incrementan el valor de las localidades debido a su aumento. Aunque en América Latina ya se ha implementado algunas de estas políticas, como llevar el sistema de transporte a zonas vulnerables, por ejemplo, también podemos mencionar el Metrocable de Colombia, que llega a un área urbana. Esto ha introducido el compartido de bicicletas. Aún se desconocen sus efectos. Un desafío en términos de conocimiento se relaciona al impacto de las nuevas plataformas tecnológicas asociadas al transporte, como Google Maps o Uber, sobre el crecimiento y la formación de las ciudades. En cuanto a las redes de transporte multimodal, se entiende como transporte multimodal el traslado de mercancía desde su procedencia hasta un destino utilizando para ello más de un medio de transporte, ya sea terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, a nivel internacional, con contratos de transporte distintos según cada caso. Estos permiten el traslado de un medio de transporte a otro sin necesidad de manipulación de las mercancías que contienen, por lo que no puede haber ruptura de la unidad de carga, es decir, la mercancía puede separarse. La creación de grandes terminales portuarias conectadas por carretera, ferrocarril, vía fluvial, con los centros de producción y consumo, han impulsado el espectacular desarrollo del transporte multimodal. En estos últimos años, la organización de un transporte internacional para cubrir el trayecto de un punto de salida hasta un punto de destino precisa de 2 o más medios de transporte distintos. Que estos medios operen en varios países diferentes y que se emitan varios contratos de transportes internacional según cada medio utilizado. Por lo tanto, el transporte multimodal consiste en un servicio que es contratado a través de un operador logístico, una agencia o un transitorio, y este es encargado de transportar la mercancía desde un punto de partida hasta el destino final. Y en este trayecto se articulan diferentes medios de transportes, como ya antes mencionado. Muchas gracias. Prado 3723-1596. Los transportes y su incidencia en la integración regional y mundial. Se considera una incidencia en el transporte cuando existe la posibilidad de que el envío de algún tipo de mercancía no cumpla con las condiciones establecidas en el proceso de contratación. Por ejemplo, en el tiempo de tránsito. Estas suelen producirse durante el tránsito de la mercancía en las agencias de transporte principales o durante las agencias de transporte. Principales rutas marítimas a nivel mundial. Se dice que existen principales rutas marítimas a nivel mundial, entre las que podemos mencionar la principal ruta marítima se ubica en Asia entre Singapur y Malasia. Está el estrecho de Malaca, el canal Suez, el estrecho de Hormuz y por supuesto nuestro canal de Panamá, que es una de estas rutas principales marítimas.
Ellas ayudan a que el transporte de mercancías se dé con mayor eficiencia a nivel mundial. El transporte aéreo y las conexiones regionales y mundiales. Se dice que muchas aerolíneas tradicionales, especialmente en el área de Norteamérica, aunque sabemos que en el área de Centroamérica también se da, pero a menor escala, disponen de relaciones de operación con una o más compañías regionales de vuelo. Es decir, los aviones portan a menudo la librea de la compañía para la que operan los vuelos. Estas aerolíneas pueden ser filiales de la aerolínea principal o volar bajo un acuerdo de código, como les llaman ellos, como de código compartido. Las conexiones regionales de una aerolínea es una aerolínea regional, es una que opera aviones que proporciona un transporte de pasajeros por el medio aéreo a comunidades sin suficiente demanda para atraer una aerolínea principal o una aerolínea tradicional, por decirlo así. Una aerolínea regional tiene dos formas de efectuar su vuelo: como una aerolínea de alimentación, las cuales realizan un contrato con la aerolínea tradicional o más importante o más grande bajo la marca de aquella aerolínea principal. En este caso pueden efectuar dos papeles. Pueden transportar pasajeros a la base de la compañía principal desde las comunidades de los alrededores, las comunidades más alejadas, las comunidades más pequeñas. Esto es conocido como alimentación regional o tráfico. Las personas en las otras comunidades se las traen a la aerolínea mayor. O de otra forma, incrementando la frecuencia de vuelos en los mercados de la aerolínea principal o tradicional durante algunos momentos del día o algunos días de la semana, cuando la demanda no aconseja el uso de aeronaves grandes, pues porque no vale la pena mover una aeronave grande si hay pocas personas. Entonces usan estas aerolíneas tradicionales. También otra forma es operando bajo su propia marca, proporcionando vuelos a estas comunidades más aisladas o más pequeñas, por lo que esta aerolínea es el único medio de conexión razonable a las grandes ciudades. En el mundo de las aerolíneas regionales, se dice que estas son un pilar fundamental en el sistema de transporte aéreo, y según la explicación que le acabamos de dar, esto tiene bastante razón. Los gobiernos, debido a esto, incentivaron la creación de aerolíneas regionales para proporcionar el transporte aéreo entre las poblaciones más pequeñas, más alejadas, y las grandes ciudades, en donde los pasajeros pueden embarcar algunas de estas aerolíneas tradicionales o grandes aerolíneas de cualquier red. Prado José, los sistemas de comunicación y la agilización de las relaciones regionales y mundiales. La administración pública panameña posee controles internos y externos, cuyo objetivo ¿cuál es? El de fiscalizar esos bienes y recursos del Estado. Estos controles internos son propios de las agencias gubernamentales, regionales y regidas mediante normas y resoluciones internas. Los controles externos son organismos estatales creados por la Constitución Política con el objetivo de controlar los bienes y recursos del Estado para la rendición de sus cuentas. La política exterior de Panamá ha permitido alcanzar excelentes relaciones regionales e internacionales. A nivel regional, Panamá es miembro del Sistema de Integración Centroamericana conocido como SICA y formó parte de su constitución del Parlacén Centroamericano o Parlamento Centroamericano hasta el 19 de agosto del 2009, cuando comunicó su decisión de retirarse. Sin embargo, la Corte Superior de Justicia declaró inconstitucional la ley que desligó a Panamá de Parlacén, de modo que actualmente se mantiene como parte de esta institución. A nivel internacional, Panamá es miembro de la ONU desde su fundación y actualmente pertenece a la mayoría de los organismos adscritos a las Naciones Unidas.
Ha sido miembro no permanentemente del Consejo de Seguridad. Entre los hitos históricos que podríamos mencionar de Panamá, de la diplomacia panameña, se encuentra la celebración en el año 1973 de la reunión del Consejo de Seguridad en Panamá. ¿Con qué fin? Con el fin de discutir la soberanía del canal de nuestro país, en ese entonces en manos de los Estados Unidos, y cuya resolución ha condenado a Estados Unidos como tal y no salió adelante por el veto de ese país. En el ámbito económico y comercial, Panamá se integró a la OMC en 1997 y tiene un vigor amplio en número de tratados de libre comercio, tanto Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Chile, Centroamérica, países como con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y México, Perú, Singapur, Taiwán, Corea del Sur e Israel, y los dos últimos firmados en el 2020. Muy buenas tardes, profesora Aleida Garibaldi. Por último, me toca a mí, en mi grupo, hablar sobre las nuevas tecnologías y su impacto en el transporte y las comunicaciones. En esto, profesora, se lleva de la mano el transporte y la comunicación. En el transporte, que es un motor fundamental de desarrollo económico y social de un país y es el más utilizado para distancias cortas. Las tecnologías han sido aplicadas al transporte, en infraestructura en la comunicación del vehículo, diagnóstico remoto, conducción autónoma, camión digital, correspondencia automatizada de mercancías. Existe sistemas de transporte y comunicación que surgieron de la TIC, sistema de control tráfico apoyado por el sistema de información, porque ayudan a conciliar gestión de tráfico y ello a la vez sean capaces de mejorar la seguridad y reducir el consumo del combustible. También permite acercarnos al servicio de un desplazamiento físico. Esta es igual de manera la compra en online, oferta de servicios que se ha apoderado del transporte público. Mencionamos tecnología como el ITC, Sistema de Transporte Inteligente, que ha surgido también cambios significativos, como mantener competitividad con el negocio. Hay condiciones que incorporan sensores diapositivos para detectar averías, posición exacta, entre otras, y que mucho da la ventaja de registro de una ruta de vehículos del caso de un robo, localización con la GPS a tiempo real de flota, aumento de seguridad del conductor, entre otras. Otro punto, profesora, la modernización de los medios de transportes y su incidencia en el progreso económico. Estos nuevos polos se han acelerado los bloqueos económicos regional y mundialmente entre industrias, comercio internacional, industria de la computación, redes globales, telecomunicaciones e información. Según la proyección de la OMC, el comercio mundial crecerá 2 puntos porcentuales adicional entre el 2016 y el 2030, como resultado de la digitalización y reducción de costos de transporte, almacenamiento y así como en su mejoría. Principales avances en el medio de comunicación y la integración a nivel regional, nacional y mundial. Los avances más recientes, como los satélites e Internet, han ampliado las comunicaciones en todo el mundo y han convertido las noticias y la información mundial en algo habitual. A lo largo del paso de los años, una de las cosas que más ha avanzado para modernizar en el transporte internacional, siendo estos envíos seguros, geolocalización en tiempo real y más eficiente traslado de productos alrededor del mundo. Siendo esto hoy no hay límites, cruzando fronteras terrestres, aéreas y marítimas, mejorando su exportación e importación, siendo esto, profesora, un impacto positivo. Muchas gracias.